Las 12:33 minutitos de la mañana, arrancamos un nuevo programa de Corriba Radio y además hoy lo hacemos con pleno absoluto y con muchas novedades, aunque para algunos no son tanta novedad, ya que llevan bastante tiempo trabajando en ese libro que ya ha visto la luz por fin, esa fauna silvestre de Riba-roja del Túria. Y sin más dilación, tenemos una mesa nutrida, una mesa muy completa, como estábamos diciendo, para poder hablar unos minutos largo y tendido, si me permitís, acerca de todo este trabajo que se ha realizado durante meses. Y ¿me puedo alargar más, Morales? ¿Verdad que sí, no? Nos podemos alargar un pelín más. Bueno, en este caso, Antonio José Morales, responsable. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues para arrancar, hay dos preguntas clave que yo no sé cuál es primera ni cuál debo hacerte en un principio como primera. Yo creo que van muy relacionadas, que es qué iniciativas se han llevado desde Corriba respecto al conocimiento y recuperación de la fauna local. Y claro, esa es una pregunta que probablemente haya dado de sí para después pasar a hacer este libro, Fauna Silvestre de Riba-roja del Túria. Pero lo primero, me gustaría saludarte con tranquilidad, José, y preguntarte por algo más emocional. Un nuevo proyecto en el que has estado trabajando tú y muchísima gente, que ahora vamos a conocerlos de primera mano. ¿Cómo te sientes lo primero? Bueno, pues la verdad es que este es un proyecto que nace del corazón y de la pasión de las personas que hay aquí, así de sencillo es. Porque si miramos con el día a día que llevamos todos, no podríamos llegar a ninguna parte, pero nos mueve muchísimo más todo el tema de la biodiversidad faunística que podamos tener y de ver de qué manera podemos contribuir a que se siga incrementando. Como te decía, no sé cuál pregunta hacerte antes, pero el libro, Fauna Silvestre de Riba-roja, cuéntame lo que tú directamente quieras. Muy bien. Pues mira, si quieres, te puedo comentar lo de las iniciativas. Iniciativas de Corriba se plantearon en función de la Agenda 2030. Lo de S4, primero conocer la fauna que había, poder fichar a las becas Talent, al talento joven para que nos ayudaran, a los jóvenes biólogos para que nos pudieran ayudar, realizar algunos estudios como los del murciélago que se hizo con Alcocer y Sancho, el tema de la divulgación didáctica del proyecto Puncha, que llevó Marcos Morales, y luego también meternos en el ODS 15 con el tema del apañamiento de las riberas, mirar los ecosistemas, con la conexión del río Turia con el tema de la anguila, con las sueltas de fauna con el Centro de Recuperación de Fauna y con las cajas de refugio para vencejos y murciélagos. Con el Guardian estuvimos trabajando el ODS 6 a través del tema de buscar el regenerar agua para poder tener un agua más limpia en el río, y luego es importantísimo en el ODS 17 las relaciones interinstitucionales, esas alianzas que son tan importantes, pues con el Parque Natural, con el Centro de Recuperación de Fauna, con la Confederación Hidrográfica, con la Asociación de Municipios, con la Coordinadora, con los grupos ecologistas, con los centros educativos, en este caso con la Universidad de Valencia también, y con las personas que sienten y viven todo el tema de la fauna, como en este caso tenemos hoy algunos representantes aquí también. Iniciativas no tienes, ¿eh? Inquietudes, iniciativas. Bueno, y José, ¿cómo surge ya directamente la idea de meterse en harina? Porque como tú dices, el día a día de cada uno de vosotros, como del resto del mundo, pues estamos todos que no paramos. ¿Cómo encontrar tiempo para poder sacar un nuevo ejemplar? Y quiero remontar y también retomar el nombre de esa flora endémica de Riba-roja de Túria, que también era un proyecto similar, muy parecido también. Sí, pues la verdad, mira, empieza con el talento joven. Empieza en este caso Marcos con el trabajo Puncha, ese tema de los animales. Empieza toda la aportación de lo que se estaba haciendo en biología, traerla al territorio. Luego tenemos también por ahí con Isaac, con el técnico de Parque Natural, que está hablando del listado que está habiendo en la Consellería respecto a exóticas, respecto a protegidas y respecto a la fauna que tenemos aquí. Fichamos también, obviamente, con el tema que está trabajando en el PON, en este caso Tony Ballester, pues todo lo que va a repercutir eso en el tema de la fauna. Decimos, no podemos hablar de los animales sin el ecosistema, y en ese caso ya está la universidad con el tema de Elena Álvarez y en este caso Emilio Barba. Y queríamos ver también esa pasión de las personas que están llevando a cabo esa vida relacionada con la fauna del Parque Natural del Túria, en este caso Manolo Ambou, y también en este caso Danis Asensi con el tema de la fauna local. Y por último, uno de los últimos fichajes importantes fue el de Pablo, que Pablo lo que hace es que nos aporta fotografías y imágenes de fototrampeo de la fauna que tenemos aquí. De alguna manera, estos son los autores, pero también agradecer pues los estudios hechos por Alcocer y Sancho, las fotos de Pilar Gil, y también quería agradecerte
aquí a Jaime y a Alejandro, el tema de maquetación que nos habéis hecho en este libro, porque la verdad es que es parte de vosotros también. Pues nada, muchísimas gracias por nuestra parte, desde luego que sí, Morales. Y hemos dicho que tenemos una mesa, vamos, para quitarse el sombrero. Vamos a pasar directamente ya a presentar a Emilio Barba, catedrático de Ecología, Instituto Cabanillas de Biodiversidad, también Biología Evolutiva, de la Universidad de Valencia. Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues, ¿por qué es importante, directamente te pregunto, preservar los ecosistemas? Pues bien, este libro, como he comentado, es sobre fauna, pero lógicamente la fauna no está aislada. La fauna está en algún sitio y el ecosistema es la unidad básica de ecología, la unidad que hay que mantener, la unidad que engloba tanto los seres vivos como el medio natural, el medio físico, y por tanto hay que conservar, para conservar cualquier especie animal o vegetal, es muy importante no pensar en ella en aislado, sino pensar que forma parte de un sistema, de un conjunto, de algo que hay que proteger conjuntamente y hay que preservar como un conjunto. ¿Qué queréis con este libro, con esta guía? ¿Qué servicio se quiere aportar en esta guía? Pues la idea que nos propuso José, que quiero agradecerle muchísimo pues el trabajo que está haciendo, porque creo que el libro ha sido el alma y ha estado pinchándonos a todos, porque como decías, siempre se iba alargando la cosa y él estaba ahí día a día, y creo que es muy importante el tener un conocimiento local, un conocimiento. A veces tenemos muchas informaciones generales o de sitios remotos, y al final lo que es importante es conocer la fauna, la flora, los organismos, los ecosistemas locales para poder preservarlos. Por tanto, el trabajo magnífico por parte de todos, y yo creo que lo que aporta esta guía es ese conocimiento, esa posibilidad de poder actuar sobre aquellas especies que sabemos que están, que sabemos dónde están, y por tanto podemos hacer actuaciones, los responsables del ayuntamiento, del parque natural, de la Consellería, hacer actuaciones concretas dirigidas a aquellas especies que están presentes y que sabemos los problemas que tienen. Bueno, como catedrático te pregunto, esta guía se va a utilizar y mucho, al parecer. Se va a utilizar y mucho, yo creo que ya... ¿Una referencia? Por lo que me comenta José, ya ejemplares impresos ya no quedan, y sobre todo es genial la posibilidad de tenerla online, de tener la posibilidad de que se descargue, el que no lo hemos comentado, pero que está disponible en la página web del ayuntamiento, y por tanto importantísimo, tanto a nivel local, porque es importante, como también para otros territorios que quieran hacer obras similares, porque ya te digo que hace falta conocer en cada territorio, en cada sitio, qué tenemos y dónde está, para poder preservarlo. Por lo tanto, puede servir de referencia no solamente para aquí, sino de modelo para otros sitios. Si me vais a permitir, continúo presentando más gente que tenemos en la mesa. Manolo Ambau, fotógrafo de naturaleza. Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, preguntas para ti, ¿qué tengo? ¿Cuánta paciencia? Eso es lo primero. Pero bueno, como fotógrafo de naturaleza, ¿qué retos resaltarías a la hora de obtener esas imágenes que son fruto de la fauna? Retos, bueno, a mí, ante todo, he recibido una sorpresa enorme con ciertas especies que he encontrado aquí mismo en Riberroja. Y entre ellos estaba el famoso, el otro día lo comentábamos, la coyalba negra, ¿no?, que ha desaparecido en gran parte del Parque del Turia, y la hemos encontrado maravillosamente aquí. Eso es una sorpresa, es retos, esto es un continuo reto. Cualquier intento de conseguir una especie nueva, fotografiarla, que aparece nuevamente en el parque, para mí es un reto enorme, que no tiene tiempo, ¿no? Puede costar un día o puede costar años, ¿no? De todos modos, Manolo, sales en busca siempre de algo, te encuentras otras tantas cosas, tantos animales, pero ¿cuál ha sido ese punto de decir, bueno, te estoy persiguiendo no sé cuántos años, ahora sí? Hombre, sí. Y cuéntanos un caso práctico, no sé cuántos años has estado detrás de qué especie. Sí, llevo 50 años con ellos, viéndolos, fotografiándolo unos 30 años, hasta que conseguí tener el equipo, claro.
Y dentro del parque pues sí hay especies muy especiales como el trepaderriscos, por ejemplo, que no está aquí en Ribarroja, pero está dentro del parque, que me costó 6 años fotografiarlo. 6 temporadas, ¿va? Treparriscos está más en las zonas del norte, por Pirineos y demás, y luego ya baja, sí, por busca... Treparriscos vive y anida en Pirineos o en los Alpes y viene a invernar aquí. Y los tenemos en zonas de grandes paredes, claro, aquí en Ribarroja no están esas grandes paredes. Bueno, a lo mejor en una cantera puede estar, pero yo no he tenido la suerte de verlo aún. Ajá. De todos modos, tengo otra pregunta también para ti, aparte de la paciencia que decíamos como iniciábamos esta parte. ¿Cuál es la percepción que tienes respecto a esa posibilidad de avistamiento de fauna en la actualidad? Mira, eso es lo que decía antes, es sorprendente porque especies que nunca había visto últimamente están apareciendo. ¿Qué cambia? Sí, cambia. Unas incluso desaparecen y otras aparecen. Unas disminuyen y otras aumentan. Es una cosa bastante natural. Por ejemplo, las urracas, desde los años hasta los años 80, aquí en Valencia no habían urracas. Y ahora las tenemos en el mismo puerto, en el mismo saler, lógicamente aquí en Ribarroja, ¿no? Cambia un poco. La codorniz ha desaparecido porque los cultivos se han cambiado, casi ha desaparecido, aún se oye alguna por ahí, pero prácticamente ya no está. Y sin embargo entran otras especies como el calamón o el morito, que bueno, yo no las había visto aquí nunca y han aparecido hace un par de años, ¿no? Si te pregunto por la mejor foto. Ay, la mejor ¿Tuya? foto es la que más cuesta, ¿comprendes? Ajá. Es la que más cuesta. Mira, yo el trabajo que he hecho aquí en el parque fue especialmente el águila pardicera, pero no era por la foto, era por el estudio de ella de tú a tú. Pasamos y presentamos también a Antonio Ballester, director del Parque Natural del Turia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos con las preguntas. En principio, Parque Natural del Turia, un lugar que en los últimos años quizá ha cobrado mucha importancia a nivel legislativo, por decirlo de alguna manera, pero no obstante, en cuanto a fauna, ¿qué encontramos dentro de esa biodiversidad que tenemos dentro del parque? Bueno, lo que ha dicho Emilio hace un momento, el ecosistema del Turia es un ecosistema fluctuante y en los últimos tiempos es bastante cambiante. Es decir, hemos pasado de un río que era con una vegetación monoespecífica, que es la cañavera, a un río que tiene en este momento incipientes bosques de ribera que se desarrollarán en los próximos 10-15 años y que van a traer efectivamente una serie de especies, como decía Manolo, que hoy en día a lo mejor no están, pero que volverán a estar, ¿no? Es decir, que todo eso tiene que ver mucho con la evolución y sobre todo el que implica mucho esa evolución es el hombre, ¿eh? Es decir, que independientemente de que las especies exóticas como la caña han invadido no este río, sino la mayoría de los ríos, el otro día se hablaban de 5.000 ríos contaminados por esta plaga de la planta exótica invasora, pero es cierto que ha habido un impasse de tiempo donde no se ha hecho nada y por eso el ecosistema del Turia es el único ecosistema que no estaba en la Red Natura 2000. Evidentemente porque no había una especificidad en cuanto a los sistemas naturales que están incluidos en esa. A partir de que se ha aprovechado esa coyuntura y se ha ampliado por la parte norte, pues entonces sí que hemos entrado en una dinámica que ahora se solapa con las actuaciones que estamos haciendo en el bosque de ribera. Bueno, la nueva protección, ¿qué es lo que realmente aporta dentro de la conservación y también la recuperación de la misma dentro del parque? Bueno, aporta una mejoría para que lo que antes era un sistema monoespecífico se convierta en un ecosistema pluriespecífico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos condicionando el desarrollo de hábitats nuevos que van a incluir especies que en este momento no están o en este momento no existen. Como decía Manolo hace un momento, yo recuerdo hace 30 años la presencia de morito en la albufera, una especie que no existía y que de la noche a la mañana apareció. El calamón común es otra especie que apareció en la albufera, que luego aparece también por el río y que desapareció por la presión de la caza. De la caza en la albufera, el calamón desapareció. Al final se reintrodujo y hoy en día el calamón es una plaga.
bueno, ahora ya no, pero hace unos años se subvencionaba a las personas que tenían campos de cultivo de arroz porque les destrozaba el cultivo, ¿eh? Entonces, la reintroducción de especies tiene esa problemática, pero en el fondo es un reconocimiento de que el sistema está evolucionando a mejor. De todos modos, al final, como bien decíamos, la mano y el factor humano, evidentemente, es principal culpable de que tanto aparezcan, desaparezcan o incluso las especies mismamente se muevan, ¿no? Bueno, después de la época de COVID hemos visto que aparecer especies que... ¿Pero eso estaba aquí? Pues sí, estaba aquí. Lo que pasa es que, claro, no lo hemos visto, ¿no? Bueno, pasamos también a presentar a Dani Asensi, naturalista. Dani, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Buen día. Bueno, como naturalista local, en este caso, ¿qué animales podemos encontrar en Ribarroja de Turia? En Ribarroja tenemos muchos animales, ¿eh? Desde mamíferos, zorras, jinetas, tejones. Ahora que dices zorras, ¿lobos han desaparecido totalmente en esta zona? Sí, los lobos sí. Totalmente. Hay una cueva que se llama, y una urbanización que se llama La Llobatera, sí, que posiblemente en algún tiempo, hace ya varios siglos, sí que criaran. Pero vamos, eso ya hace muchos siglos. Dani, como estábamos diciendo anteriormente, el movimiento, el paso del hombre, en este caso, ha hecho que últimamente, en estos últimos meses o años, hayamos encontrado alguna especie nueva, hayas encontrado alguna especie nueva por aquí. Sí, hay varias especies nuevas. Tenemos, por ejemplo, la tórtola turca, que llevará 25 o 30 años llevará entre nosotros. Y hay muchas, sobre todo en las zonas habitadas hay muchísimas. Yo vivo aquí en la colonia y hay muchas tórtolas por la zona, en el Parque Maldonado, toda esa zona. Luego tenemos la cotorra gris, la cotorra argentina, la cotorra gris, ¿no? Se llama cotorreta gris, que esa también apareció por aquí. Son animales que fueron capturados en su medio, eran salvajes, no criados en jaulas. Los trajeron aquí, los vendieron, se compraron muchos. Entonces, claro, son muy escandalosos, porque la cotorra argentina es muy escandalosa. Entonces, seguramente a unos que les molestaría, a otros que no las querían, las soltaron y se aclimataron enseguida. Y aquí tenemos varias colonias. Lo que sí que me gustaría comentároslo, últimamente hemos escuchado muchísima gente de aquí, de la zona, de la comarca, de avistamientos, en este caso, de corzos, de cabra hispánica, pero varias veces ya, o sea, es bastante reincidente y se están viendo muchos ejemplares. Ya no sé si muchos o es los pocos que hayan, muchas veces los ha visto la gente, pero vamos, a nuestros oídos desde luego que ha llegado ese comentario. Sí, desde ya hace años que tenemos, sobre todo cabra hispánica, apareció primero por aquí. La cabra hispánica, cuando se incendió toda la zona de Andilla, Dos Aguas, toda aquella zona que hubo un incendio tremendo, empezaron a aparecer sobre todo jabalíes y alguna cabra hispánica. Luego aparecieron los corzos. Y hoy en día tenemos más corzo porque el corzo es más versátil, digamos, se aclimata mejor, es más pequeño. Y sí que tenemos, suelen criar, sobre todo tenemos 2 o 3 zonas que suelen criar todos los años. Ahora nos faltaría contarlos, ¿eh, José? Qué difícil. Mira, me vais a permitir que saludemos porque lo tenemos, pues bueno, muy lejos de aquí. Vamos a dejarlo ahí. Pablo, en este caso Calvo, que es técnico superior en gestión forestal y medio natural. Pablo, no sé cómo se escuchas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Me escucháis bien a mí? Sí, perfectamente. Oye, mira, has escuchado a cada uno de ellos, toda la conversación. En esta guía aparecen bien representados todos los invertebrados, pero ¿puedes explicar por qué son tan importantes? Porque la mayoría de la gente los vemos ahí y ya sabes, lo de pisar es muy fácil, ¿verdad? Sí, suele ser así, por desgracia. Porque realmente es eso, yo diría que son la base de la vida, porque... tienen muchísimas funciones importantes y a veces se menosprecian por ser más pequeños. Y bueno, hay muchas funciones como por ejemplo son descomponedores de materia orgánica, están asociados al mundo vegetal y realizan la polinización, como bien se sabe, además de las abejas, muchísimos más insectos, como pueden ser los sírfidos, que es una familia de dípteros que son como moscas, pero tienen apariencia de avispas o avispillas y realizan pues eso, muchísimas funciones importantes, y el haberlo incluidos en la guía pues para mí es muy importante porque son parte de la fauna también. ¿Qué pasa si eso se rompe? Pues claro, es un eslabón de la cadena que
como comentaban, el ecosistema es un conjunto y si se parte, digamos que se desequilibra y claro, entonces yo quiero dar a entender con haberlos incluido que forman parte de la fauna, que son igual de importantes o más, o no hay que entrar en comparaciones. Pero son importantísimos y hay que tenerles aprecio, y para eso pues hay que conocerlos, claro. Oye, aparte de todo esto, ¿cómo, por empezar por los críos, evidentemente, como papás, qué les podemos decir a ellos? Porque esto hay que cambiar la tendencia, hay que darle el valor importante desde el principio. ¿Hay alguna medida, crees tú, que se puede aplicar de alguna manera algo para que esta percepción cambie por nosotros mismos y que también desde cero podamos tener esa, pues eso, como decía antes José, tener un corazón directo hacia ellos? Sí, claro, yo creo que más allá de que sea más o menos bonito a la vista, pues tenemos que tener inculcado lo importantes que son, y esa yo creo que es la clave, y eso pues conociéndolos es como se logra. Yo creo que es muy normal eso, tenerle asco a los bichos, pero claro, no, la tendencia debería cambiar a tenerles aprecio, de alguna manera, pues con educación ambiental y mostrándoles curiosidades y que la gente pues aprenda lo que son de verdad, y eso les hará tenerles más valor, es hacerles puesta en valor. ¿Cuánto nos queda, Pablo? ¿Cuánto nos queda? Sí. Bueno, pregunta que lanzo a la mesa, podéis responderme quien quiera, desde luego. ¿Cómo se puede contribuir directamente nosotros mismos, la ciudadanía, a esta conservación? Es decir, está claro que la pasión y el amor que tenéis vosotros raramente muchos la tengan. No sé si decir pasión o no, pero al menos cuidado, ética, respeto. ¿Cómo se podría hacer algo al respecto? Yo para esto tengo una frase que no es mía, lógicamente. Dice que no se puede amar lo que no se conoce. Y hasta que no conozcamos toda esa fauna, pues no puede haber un respeto total, 100%. Al final el ecosistema es un círculo perfecto. Efectivamente. Es una cadena, y no se puede romper ningún eslabón. Muy bien. Pues yo añadiría que sería interesante despertar lo que Rachel Carson llamaba el sentido del asombro, el volver a asombrarse por todas estos animalitos que tenemos aquí y que son seres vivos como nosotros, así de sencillo. Estaba pensando en un símil con las 3 R's, es decir, que deberíamos reducir impactos, reducir velocidad para no matarlos, reducir el pasar por sitios donde están anidando, recuperar los hábitats, recuperar la fauna y respetar. Sería la tercera R, respetar para poder conservar. Nosotros, desde el Parque El Turia, sí que somos conscientes que los invertebrados artrópodos, sobre todo, que cogen todo este grupo de animales, ¿no? Los insectos, los arácnidos, etcétera, son muy importantes en esa cadena trófica. Y entonces, desde hace ya un par de años, estamos haciendo infraestructuras para que estos animales puedan estar tranquilamente. Hemos creado los hoteles de insectos que tenemos en la oficina técnica y está funcionando. Hay algunos grupos, sobre todo coleópteros, sobre todo dípteros y algunos himenópteros, que son avispillas y este tipo de insectos, que colocan en esos lugares, colocan sus nidos y van haciendo marcha. Entonces estamos intentando poco a poco, cuando vienen los críos de los colegios a visitarlo, uno de los sitios donde más visitan es ese, y ahí se les hace entender que si le tenemos un cariño a una abeja porque produce la miel y es, en fin, es un animalito precioso, ¿por qué le tenemos que tener miedo a una araña? O a un escorpión? Porque pica. Pues todo pica, si a ti te dan un empujón, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si tú al animal no lo tocas, no tiene por qué picarte. Entonces, tiene una funcionalidad. El veneno que tiene la araña es para paralizar las víctimas y comérselas cuando estén muertas, no comérselas vivas, ¿no? Entonces, tiene una funcionalidad. Por lo tanto, hay que hacerles entender a los críos que esos animales tienen que estar viviendo porque forman parte de una parte importante del ecosistema. Exacto. Y también, pues si me permites añadir, el ecosistema, como hemos dicho, es algo conjunto y parece que hablamos del ecosistema como si fuera algo ajeno, pero nosotros formamos también parte de ese ecosistema. Y por tanto, lo que hagamos a ese medio natural que tenemos más o menos cerca va a repercutir en nuestra salud, va a repercutir en nuestro bienestar.
Y por tanto, creo que la gente tiene que entender que dependemos de una naturaleza sana. Es decir, dependemos de que los ecosistemas que tenemos alrededor, sean urbanos, sean agrícolas, sean forestales, sean lo que sea, estén bien para que nosotros podamos vivir bien. Entonces, ya no es cuestión de decir, bueno, vamos a conservar aquello que está allí para que sea bonito y para pasear de vez en cuando, sino para conservar nuestro propio bienestar y nuestra propia salud física y mental. Querernos. Pablo, creo que quería apuntar alguna cosa. Sí, no, yo más que nada quería, con esta guía, que la gente, como decía José, despertar la curiosidad, que vea, porque lo que hay en las fotos, hay muchas fotos de vertebrados, hay un montón, pero es una pequeñísima selección de todo lo que se podría ver. Y eso es lo que a mí me interesaría, que calara en la gente para que se hiciera más observadora y con ello apreciara más la naturaleza, en definitiva. Hay que ser más niños en esta ocasión, los mayores, y los niños ser un poquito más mayores en ese aspecto. Creo que sería... Seguimos apuntando, venga. Sí, no, una cosa importante que quería decir yo. Educación, educación, educación. La educación es básica para que la gente pueda comprender y pueda entender que hay que respetar la naturaleza, que hay que conservarla, que hay que cuidarla. Y luego otra cosa que es importante, el ser humano es el que ha alterado, digamos, el equilibrio ecológico animal que tenemos en el planeta, ¿no? Entonces somos los responsables de mantenerlo. Entonces yo sí que pediría por lo menos a la gente, a las autoridades y a la gente que puede, que desarrollen leyes tendentes a respetar esto que estoy diciendo. Porque si no, mira, aquí tenemos transformaciones que hay a lo mejor 500 anegadas de naranjeros que prácticamente nada más, no quedan nada más que naranjas. O sea, ni quedan lagartijas, ni quedan nada, es que nada, porque tiran pesticidas, tiran herbicidas, entonces ahí desaparece toda la fauna desaparece. Entonces sí que tenían que haber leyes, por lo menos lo que es el parque natural y los alrededores, que tenían que conservarse o sea, hacer leyes tendentes a conservar esto, porque es que si no, poco a poco van transformando el medio de secano a regadío y van desapareciendo especies, cada vez van desapareciendo más especies. Por ejemplo, los abejarucos que hablábamos el otro día. Antiguamente aquí había muchísimos abejarucos, ahora queda alguno, pero cada vez quedan menos. Y como la yuventa, el eslizón ibérico, antes aquí había muchos, ahora prácticamente no quedan 4. Y eso lo ha traído todo, las transformaciones y todo el cambio que ha habido en estos 30, 40 años. Oye, qué bien teneros aquí y tocar tantos puntos distintos a la vez de una manera tan rápida. Llevamos media hora, pero se ha pasado todo muy rápido. De todos modos, me gustaría que también me dijeseis, y te miro a ti más directamente, Morales, porque vamos a hablar un poco de fechas. ¿Cuánto tiempo lleváis detrás de este proyecto? ¿Desde cuándo arrancó este libro, Fauna Silvestre de Riba-roja de Túria? Muy bien, tú hablabas de meses, que es lo que has estado maquetándolo. Yo te hablo de años, claro. Hemos estado 4 años, ha sido en toda esta legislatura. Nos pidió la COVID por el medio, pero sí que es verdad que no es igual que las plantas, que llegas allí y la fotografías porque está en el sitio. Aquí es mucho más difícil. Difícil primero en pensar en cómo se va a organizar para que tenga un carácter técnico, pero también tenga un carácter divulgativo que llegue a las personas. Y difícil también para ver qué puntos básicos podría contenerlo para que a través también de esa percepción fotográfica pudiera calar en el alma de las personas, que es a donde queremos llegar. De todos modos, el proyecto en sí lo tenías muy claro desde el principio. Era una guía, un trabajo muy de campo, pero que también se quería hacer de una manera cercana, que lo pudiese usar cualquier persona, desde un especialista hasta cualquier persona, papá, que quiere ir con sus niños a ver qué encuentra en el monte, ¿no? Sí, que no queríamos que fuera un libro de estantería, la verdad. No queríamos que fuera un libro de estos que se quedan ahí, que no se tocan, que queda muy bonito el día de la presentación y poco más, sino queremos que sea un libro que se use, un libro con anillas, que te lo llevas al campo y que de esos libros que se ensucian de tierra y que al final te sirven para aprender en el medio. Muy interesante. Yo lo recomiendo a los papás, que estamos descubriendo
descubriendo muchas especies que no sabíamos que estaban ahí. De todos modos, José, hemos hablado de este libro, de Fauna Silvestre de Ribarroja del Turia. Se han terminado los ejemplares, pero no obstante nos lo podemos descargar desde directamente la página web de ribarroja.es, ¿no? Sí, allí entráis en la página del ayuntamiento, entráis en Medio Ambiente, y Medio Ambiente en Ecorriba, y allí tenéis el libro, ¿vale? Deciros también que es un libro incompleto y que en algún momento hay que cerrarlo porque nos van saliendo más fichas de más animales que afortunadamente seguimos avistando. José, ¿y lo próximo qué es? Porque tú y tu cabeza estáis reñidos. Pues, no os dais tregua. Lo próximo estamos ya pensando en líos que tengan que ver con educación ambiental, con rutas que tengan que ver de UNESCO, con aromas, con conectar hábitat con el tema de fauna y de flora. Qué bueno. A todo esto, ¿cómo fue la presentación? Pues la verdad que un éxito también, porque las personas que estaban allí, es que de verdad no es solo que se transmite de la mesa hacia las personas, sino lo que transmiten las personas hacia la mesa. Son personas que tienen sensibilidad por el medio ambiente. Una cosa es sensiblería y otra es sensibilidad. Sensibilidad es cuando tú eres capaz de ver que ahí hay una serie de cuestiones que interrelacionan el medio natural y el medio social, y eres capaz de gestionar esas emociones para procurar que se incremente esa biodiversidad. Eso es sensibilidad. Hacer ecologismo de salón es muy fácil, pero hacer ecologismo en la práctica real es mucho más difícil. No sé si alguno quiere apuntar alguna cosa más. Estamos ya terminando. Sería la última rueda, así que... Yo quería comentar una cosa, lo que ha dicho el compañero, de que habría que legislar más para controlar ese tipo de desmanes. Ya existe, es decir, el Parque del Turia tiene un documento de ordenación, que es un plan de ordenación de recursos naturales, y está prohibido utilizar pesticidas en zonas de nivel de protección concreto, ¿no? Eso está regulado. Otra cuestión sería quién vigila eso. Eso ya es otra cuestión. Y ahí sí que lo dejaríamos un poco en el aire, porque eso tiene que ser a través de la Guardería Medioambiental, pero no hay los efectivos suficientes y siempre hay gente que se salta la torera la mayoría de las prohibiciones, pero básicamente todo eso está regulado. Pues chicos, poco más que apuntar. Muchísimas gracias a todos. En este caso tenemos que saludar a Emilio Barba, a Antonio Ballester, a Manuel Lambau, a Daniel Asensi y también a Pablo Calvo. Y dirigidos por este hombre que está reñido con su cabeza, porque no para, Antonio José Morales, coordinador en este caso de Ecorriba. Muchísimas gracias como siempre, extensible a todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Vale, gracias. A vosotros.